Muy buenos días, mis amigos. Soy el pastor Eduardo Sánchez con una palabra de esperanza para ti y para toda tu familia. Leyendo las noticias del día, estas no son muy alentadoras que digamos. El número de contagiados ha aumentado y por consiguiente el de los muertos también. La cuarentena en muchos lugares ha sido extendida. El confinamiento ha traído efectos negativos para los niños, para las esposas, las señoras, a los adultos mayores, etcétera. Pero en estos días la atención se ha centrado en los campesinos, sí, en ellos, en los que por años se ha tratado no con la mayor deferencia y sí con alguna clase de desprecio. Hoy ellos se han convertido en actores de primera página, en los noticieros, en la televisión, en la prensa, porque sencillamente los gobiernos han tenido que entender que la supervivencia de las ciudades, medianas, pequeñas o grandes, depende del valioso trabajo de estos seres humanos. Ellos aman su tierra, ellos aman lo que hacen. En el día a día trabajan y nosotros, los de la ciudad, dependemos mucho más de lo que pensamos, de lo que ellos hacen, por supuesto. Si ellos no siembran, si ellos no cultivan, en las mesas de los ricos o de los pobres o de las pequeñas o las grandes ciudades no habría comida. Así de sencillo. Entonces, la comida, mis amigos, es el factor más importante a estas alturas de la cuarentena. Si se alarga el encierro, unos dirán, bueno, ¿qué más podemos hacer? Otro diría, pero si hay comida, nos iría un poco mejor, la pasaríamos mejor. Esto ciertamente generaría una crisis en el que tiene y en el que no tiene. Porque esto es una cadena completa y una variedad donde profesionales, fuentes, trabajos, hasta que el alimento llegue a nuestra mesa, va caminando uno detrás del otro. Así de fácil es esta cadena. El que vende los insumos, el que los compra para sembrarlos, los que los siembran, por supuesto, los que lo cosechan, los recolectores, los distribuidores, los vendedores. Si en alguna parte de esta cadena alimenticia se corta, todo el mundo va a sufrir y la crisis se va a aumentar. Por eso, ante toda crisis que podamos ver, tenemos una palabra para decirte. Sí existe una salida. Permítanme contarles una historia muy bonita donde una familia entra en crisis y también la forma como ellos salieron de ella. Esta historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice así la historia. Cierto día la vida de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo que te servía ha muerto y tú sabes que él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Qué problema para esta señora? El hombre le dice: ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer yo por ti, señora? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella lo que responde de manera enfática es: no tengo nada. Solo tengo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces sí tenía algo, ¿verdad? El profeta le dice: pídele a tus amigos, a tus vecinos, que te presten vasijas vacías. Todas las que puedan te las presten. Luego ve a tu casa, enciérrate con tus hijos, cierra la puerta, vierte el aceite de la jarra del aceite que tienes en tu frasco, y cuando esté llena una vasija, entonces llenas la otra y así vas llenando una por una para que se puedan llenar todas las vasijas. Y ella, la señora y sus hijos hicieron lo que el profeta les mandó, llenaban una tras otra. Pronto todas las vasijas estaban llenas hasta el borde. Al final, dice ella: tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus muchachos, y él le dijo: ya no hay más, respondió él,
y al instante el aceite de la vasija de la señora cesó, terminó el aceite. Ella entonces va donde el hombre y le cuenta lo que Dios había hecho. Y él le dice, ahora ve y vende el aceite que has reunido, paga las deudas tuyas, salva a tus hijos y pueden vivir juntos con lo que les sobre. Un gran milagro, una gran obra. Este capítulo entonces está lleno de milagros y de respuestas a las necesidades básicas de los seres humanos. La Biblia, en especial en este pasaje, nos cuenta que para todas las necesidades del hogar, de la familia, de la ciudad o del país, Dios tiene una respuesta. Debemos de entender primero que todo que ante las diversas maneras de operar, el cielo tiene una respuesta para responder a nuestras necesidades. Y una de ellas es por medio de la voz de los profetas, de los hombres de Dios, de las personas que hablan en nombre de Dios. Las palabras de Dios entonces que suelta un profeta son para nuestra bendición. Todo su contenido es para la transformación del ser humano y nos desafía para ver la vida de una manera diferente. Esa palabra lleva a los lectores a recibir bendición. Coloca a la palabra como un agente para que pueda conquistar y le determine un destino a todo aquel que cree en esa palabra. Entonces te llevo a mirar la primera manera como esta mujer encontró la salida a su crisis. Y esa primera es, ella buscó ayuda. Versículo número 1. Ella buscó ayuda. El texto narra la historia de una viuda en un estado de pobreza a causa de las deudas de su marido. Esas deudas la habían dejado a ella en la calle y con una herencia no muy grata. Deudas. Con 2 hijos y sin un futuro para ellos, pero sí con un presente de esclavitud, pero ella buscó ayuda. El cómo salir de la crisis que le había dejado su esposo muerto fue buscando ayuda donde ella podía encontrarla. Buscó la respuesta en el hombre de Dios, en el profeta que había conocido a su esposo. Este buen hombre sabía de la bondad del difunto, pero también sabía que él no manejaba correctamente su economía familiar. Después del entierro del esposo, de llorarlo, de hacer el luto, etcétera, llegaron los problemas a la señora. El acreedor averiguó que no tenían con qué pagar la deuda que había dejado el esposo y entonces él le puso precio a los muchachos. Le dijo a ella, me debe su esposo tanto. O me paga o yo me pago con los muchachos y quedamos en paz. Ahora, una crisis cae sobre otra crisis. No bastaba con haber quedado viuda, sino que ahora quedaría sola y sin la compañía y el respaldo de sus hijos. En medio de esta situación tan crítica, ella resolvió que lo mejor era buscar a su jefe, al jefe de su esposo, el profeta Eliseo, y le contó al hombre de Dios la dimensión de su problema. Decir toda la verdad era la única manera dramática de pedir ayuda. ¿Qué puedo decirle a este hombre que él no supiera? Señor, no sé cómo salir de esto. Era una manera muy propia para ella, pero ¿qué hizo? Lo primero, buscó ayuda. Y es lo primero que yo puedo decirte en el día de hoy. Para salir de tu crisis también debes de pedir ayuda. No, ella no sabía cuánto debía el esposo. Muy particular, por cierto, y ocurre en el día de hoy también. Lo único que ella sabía era que su esposo oraba, buscaba a Dios, pero estaba endeudado. Heredé lo menos agradable, dijo ella, las deudas. Ella no veía salida oportuna, ella no veía una puerta abierta, ella no veía una solución al problema. De pronto se parece la historia a muchas de las vidas en el día de hoy, ¿verdad? No es diferente a la hora de enfrentar una crisis, pero al igual que esta mujer viuda,
Al igual que esta señora de la historia, que no se quedó callada, sino que buscó al profeta, el vocero de Dios en ese tiempo tenía la respuesta para ella. Si alguien necesita una salida a la crisis, debe buscar ayuda. Tú también, mi amigo, precisas de hacer lo mismo en el día de hoy para salir de la crisis. No te quedes en silencio. De pronto le has contado a otras personas acerca de tu problema, pero nadie te ha ayudado. Entonces clama a Dios y Él sí te va a responder. Jesucristo dijo: vengan a mí y yo le daré descanso de todas sus cargas. Creo que lo mejor en este día es buscar ayuda. Lo número 2 que encontramos en la historia es que para salir de la crisis debes poner tu confianza en el Señor. Debes poner tu confianza en Dios. Eso dice el versículo número 2 al versículo número 6. Obedece las direcciones que Dios envía a través de sus voceros. La voz del profeta te direcciona. La voz del profeta te guía, te dirige. El profeta Eliseo lo que le hace a esta señora es, le da primero como una respuesta que para ella no significaba nada o no le podía ayudar, o mejor, no le ayudó para nada. Y era: ¿qué tienes en casa, señora? ¿Qué es lo que tienes para que yo te pueda ayudar?, le dijo el hombre. Inicialmente no era responsabilidad de él resolver los problemas personales de sus empleados, por supuesto. Creo que él les pagaría bien. Creo que cumplidamente de lo que recogían les sustentaba a ellos. Pero la mala administración de los recursos hizo que una familia quedara sumida en la crisis. Creo que esta historia es muy conocida para muchas personas en el día de hoy. Pero Dios, escúchalo, Dios siempre tiene una salida, una puerta abierta, tiene una palabra de bendición, una salida a los problemas de la vida. Él cuidará de sus hijos y más de los que sirven al Dios de los cielos. Esto dice Éxodo 23:25, cuidará del pan y del agua de los que sirven a Dios. De todos los desamparados también lo va a cuidar, de los afligidos, de los que se hallen como los que estaban en la cueva de Adulam, los endeudados, desterrados, enfermos, afligidos, como los que vivían en esa tierra de Lodebar en los tiempos del rey David. El cuidado de estas personas, como el de las viudas, el de los huérfanos, demuestra el carácter compasivo de Dios y una señal de fe puesta en el que todo lo puede. Si has intentado todo, intenta poner tu confianza en Dios. Cuando tenemos problemas, cuando enfrentamos las crisis de la vida, ¿a quién es al que primero acudimos en busca de ayuda? Hay veces encontramos la persona menos indicada. La segunda pregunta que le hace el profeta a la viuda es, para ayudarla a salir de su encierro mental, le dice: declárame qué tienes en casa. Ve y me cuentas, examina, evalúa, haz un inventario de lo que tienes en tu hogar. En otras palabras, realiza una tarea de mirar qué tienes. De pronto tú tienes la respuesta y no te has dado cuenta, le diría la mujer. De pronto en tu casa tiene la respuesta, pero como ella tenía luto, tenía dolor, tenía crisis, no veía nada. Muy posiblemente la solución a tus problemas, mi hermano, la tienes en tu propio hogar. Confía sin temor en las direcciones que Dios te da. Parezcan direcciones irracionales, que no son muy cuerdas, pero hay veces en eso encuentras la salida. Ante las preguntas del profeta, lo que ella hace, esta mujer, para que saliera de la crisis, él se encontró con una pared que le da a ella a la respuesta de qué tienes en casa. En casa no tenemos nada, dijo ella. Somos tan pobres, le dijo, que no tenemos nada, literalmente nada. Pero amigo, para Dios la nada también es una oportunidad para un milagro. Él puede multiplicar las fuerzas del que no tiene ningunas y las multiplica. Multiplica por 0 y no le da 0.
Pero la ligereza, claro está, la angustia, su doble dolor, su esposo muerto, ahora van a llevarse sus hijos a el acreedor. Entonces eran dos situaciones diferentes, pero muy críticas. Ella ante eso no podía ver la realidad profética a donde quería llevarla el hombre de Dios. Sí, pero cuando ella reacciona, le dice al varón de Dios: ay, Señor, en casa tengo es una jarrita, una vasija con aceite. Entonces sí tenía algo. Ahí su vasija, que aparentemente no tenía en la mente su inventario, Dios la va a utilizar para proyectarla a ella, el destino de ellos, para que enfrentara la crisis, para que sus hijos salieran bien librados. Pero ella no había visto ese potencial. Se quedó en el soy viuda, en el soy pobre, en el que estoy lleno de deudas. Pero la Biblia no dice que ella era enferma, no dice que tenía ningún grado de discapacidad. Por el contrario, además, ni siquiera vio a sus dos hijos como una respuesta a la necesidad, a la solución, a la salida. No los vio. ¿Qué es lo que ella hace? Los convierte en el centro de su mismo problema. La crisis tiende, mi amigo, a cerrar las puertas y ventanas de nuestras oportunidades. Pero tú, en el día de hoy, en tu crisis, yo te invito para que, si la crisis es económica, espiritual, emocional, familiar, en la clase de crisis que sea, lo importante es que frente a esa crisis de tu vida, o el atraso en el pago de los compromisos financieros, la carencia de salario, ¿a cuántos convertimos en la razón de nuestra crisis y nuestro problema? ¿A cuántos metemos como los causantes del problema? Pero hoy es una oportunidad para mirar con los ojos de la fe. Hoy es una oportunidad para que pienses como el caso de la historia. Si la viuda no estuviera endeudada, no habría buscado al profeta, y sus hijos no tenían ninguna dificultad, no correrían peligro. Sus hijos también eran parte de su inventario de bendición, pero para ella ellos no contaban. Creo, mi amigo, que tu bendición viene en camino. Solo pide que tus ojos sean abiertos, que tu entendimiento sea abierto. El profeta, en el versículo 3, lo que le dice a ella es algo sencillo y práctico en lo que ella tenía en casa, y le da otra orden. Ante los problemas que ella tenía, ante la crisis de la solución, para encontrar la solución del problema financiero, le dice a ella: ve y vende ese aceite. Porque ella le dijo: Señor, ¿y ahora qué hago con esto? Teniendo la solución, no encontraba la salida. Para solucionar tu problema, vende todo. Mira, llama a los vecinos, coge las vasijas que ellos te van a traer, llénalas de aceite, llénalas una por una, separa una, coloca otra, como el día de la multiplicación de los panes, ¿se acuerda? Porque aunque ella pensara que su vasija estaba vacía, Dios es el que llena el vacío. Él es experto en hacer que las cosas que no son sucedan. Lo que está vacío lo puede llenar, no hay disculpa. En el versículo 4 le da una orientación mayor a ella, la direcciona este hombre profeta de Dios y le dice: no basta con que traiga las vasijas del vecindario, ahora enciérrate con tus hijos y haz lo que pasó, digo yo, en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús les dijo a ellos: vayan, repartan. Y mientras ellos iban, los peces se multiplicaban, los panes se multiplicaban, ¿sabes? Tienes la llave profética de lo sobrenatural para cambiar el destino de tu vida. Estas vasijas para ella fueron la semilla para el milagro. Yo te invito a mirar tus vasijas como las semillas proféticas que Dios va a utilizar en el día de hoy para salir de tu crisis. Sí, somos hogares de la presencia de Dios, necesitados de ver la manifestación de esa gloria, el poder del Espíritu Santo. Él nos va a guiar para ver nuestros propios milagros. La solución es la semilla en nuestros problemas, de nuestros problemas, en lo que Él nos ha dado, que tenemos en casa. Te invito, mira tu nevera, tu closet, tu alacena, tus bolsillos. Otra manera de salir de la crisis es que Dios pueda usar a otras personas como respuesta a nuestra necesidad.
y por supuesto que también pueden ser nuestros propios patrocinadores de los milagros, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros jefes, empleadores, nuestros familiares, gente que ni conocemos siquiera. Ellos también tienen algo para ser partícipes de nuestra solución. El versículo 5 de este capítulo 4 muestra que la mujer obedeció al pie de la letra las direcciones del profeta Eliseo. Como en la multiplicación de los panes, hay que obedecer una orden. Ven, repartan, dijo el Señor, vayan, repartan. A esta mujer le dijo, enciérrense, echen el aceite, recojan vasija por vasija, coloquen la parte. Y aquí la pregunta buena es, ¿cuántas vasijas trajeron sus hijos para que fueran llenas de aceite? ¿Cuántas vasijas irían a ser? La diligencia de ellos haría grande o poco el milagro, lo dimensionaría. Ellos lo que hicieron fue tener una visión amplia, una visión poderosa con la palabra que el profeta les dio. Ellos mismos iban a ser testigos y lo fueron, por supuesto. Fueron testigos presenciales de su liberación. Entre más vasijas, más rápido saldrían libres del acreedor. Por cada vasija llena, mi amigo, se llenaba la vasija, la deuda iba bajando, la salida entonces dependía de ellos mismos. Este versículo 6 nos ilustra que parece que los muchachos se cansaron de pedir vasijas prestadas, o a lo menos uno de ellos. Y cuando la mamá le dijo al que estaba al lado de ella, trae otra vasija, él dijo, no hay más vasijas. Entonces la Biblia dice que el aceite cesó, terminó. ¿Qué es lo que ocurre en esta historia? Si no hay más vasijas, la orden del profeta hacía detener el aceite. ¿Dónde estaba el otro hijo? Pienso yo. Es uno el que le responde, pero ¿en dónde estaba el otro? Cuando necesito salir de las crisis de mi vida, a veces esa salida depende de obedecer las direcciones que Dios me da, y aunque tenga que esforzarme, aunque deba correr una milla más, una hora más de trabajo, debo seguir confiando en las direcciones que Dios me ha dado. Pues de esa obediencia depende que mis crisis sean solucionados, que mis problemas tengan salida. ¿Qué tal que el otro hijo estuviera yendo de pueblo en pueblo buscando más vecinos, más amigos para regresar con más vasijas? Lo que él quería era librarse de la preocupación de tener que ser siervo de un señor por una deuda que no era la de él. Si no encontraba más, pues no había más. Entonces, confiar en Dios es escuchar su voz, es obedecerle a pesar de las circunstancias o las direcciones que no entendamos. Eso es confiar en Dios. El tercer paso que el profeta le da para salir de la crisis es descansar en Dios. Capítulo 4, versículo 7. La mujer de la historia descansó, claro que descansó, al entregarle a Dios la carga, contándole el problema al profeta. No sabemos cuánto tardó en buscar a este hombre, o cuánto los hijos tardaron en traer vasijas, pero confiaron, descansaron en la palabra que Dios les dio por medio del profeta. La crisis, mi amigo, no tiene fecha. La crisis tampoco dura para siempre, pero si miras y obedeces las direcciones de Dios, serás libre de las crisis y de los problemas que esto trae. Tú y tu familia saldrán a nuevas realidades, tanto espirituales como materiales o emocionales, cuando deposites tu confianza en Jesús de Nazaret. En tu casa puedes encontrar la respuesta para ese milagro, la materia prima para el milagro. Solo cuéntale al Señor en oración y Él resolverá ese camino de la incertidumbre, de la inseguridad o de la preocupación. El mañana para tu milagro está en el presente de lo que descubras cuando descanses en Dios. Hoy todavía
Existe una palabra de Dios que será una llave de entrada a las respuestas para tu bendición. Esa palabra Dios la tiene guardada y reservada para ti. Ante la crisis, amigo, hay una salida. Permítame concluir diciéndote unos asuntos interesantes para ayudarte a salir de la crisis personal, la que tú tienes ahora. Lo primero que deseo decirte es, la mujer le contó al profeta lo que tenía en su vida, ¿cierto? Eso es lo primero, le contó al profeta. Y lo que le dice al profeta es lo que le aconteció a ella. Y el profeta, cuando ella llega con el milagro resuelto, le dice, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué voy a hacer con este aceite que he conseguido? Pues, ¿qué vas a hacer? Le dice el hombre de Dios. Ve y vendes lo que has conseguido con ese aceite, paga la deuda que tu marido te dejó, salva a tus hijos y vive con tus hijos libres, y con lo que te quede, pueden vivir para siempre, porque el milagro ha sido grande y contundente. Mi amigo, solo Dios lo puede hacer. Mi amigo, los milagros no han terminado. Solo pide al Señor que abra tus ojos para ver la puerta de salida, esa ventana para poder encontrar la salida a tu crisis. Ese mismo milagro puede ocurrir en tu vida, en circunstancias diferentes, pero puede ocurrir en tu vida. No hay nada imposible para Dios, créelo. No hay nada imposible para Dios. Él todavía sigue siendo el padre de huérfanos, el defensor de las viudas. Él todavía esa parte de Éxodo 23, 25 la cumple. Esa parte del Salmo 68, 5 la cumple. Porque Dios ayudó a la viuda, también te puede ayudar en el día de hoy. La palabra de Dios es altamente segura. La palabra es larga, la palabra es profunda, la palabra tiene pies y camina para ir donde le llamen, para poder actuar. Lo único que detiene la palabra de Dios es la incredulidad. La respuesta entonces es confiar en la palabra de Dios y vas a recibir a cambio una transformación en la historia de tu vida. Toma tiempo para buscar a Dios. Aprovecha esta crisis para encontrar de una manera más significativa, más real, encontrar al Dios de la Biblia, al Dios de estas historias tan reales. Al ver la respuesta de Dios, yo te invito, administra correctamente los recursos que Dios te ha dado, lo que Él te ha provisto, lo que Él ha sido tu proveedor. Confía en eso y manéjala bien, para que de esa manera puedas evitar caer en otra crisis. Me gustaría orar por ti ahora para llevarte a una reflexión de parte de Dios. Y es decirte que si Dios está contigo y tú puedes confiar en Él y le cuentas a Él y descansas en Él, las cosas van a cambiar. Oremos al Dios y Padre. Señor y Dios, nuestro Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias porque las crisis, los problemas, las dificultades de la vida no nos podrán detener de creer en el Dios de la palabra, en el Dios de las promesas. Gracias que podemos confiar que tú harás el milagro. Aquel que requiere un toque de sanidad en su cuerpo, que requiere una respuesta a la economía, que requiere una respuesta a la violencia intrafamiliar, que necesita una salida espiritual o una salida a los problemas de deudas, de pago de compromisos financieros. Al igual que la mujer de esta historia, Señor, clamamos a ti y te contamos a ti, porque a nadie más tenemos en el cielo sino a ti, y nada más deseamos ver la respuesta tuya. Al igual que el salmista dijo que los cielos contaban tu gloria y tus maravillas, nosotros queremos contar también las respuestas a nuestras oraciones. Señor, por favor, atiende nuestro ruego, porque en ti hemos colocado toda nuestra esperanza. Abre los cielos, envía la respuesta a través de patrocinadores
que nosotros ni nos imaginamos, amigos, vecinos, familiares, qué sé yo. Abre las puertas, abre las ventanas de los cielos y confirma, Señor, que aunque pueda ver en mi casa que no hay nada, tú abrirás mis ojos el día de hoy y mi entendimiento para encontrar que en casa es muy posible que tenga la respuesta a mi milagro. Yo te pido que bendigas ahora nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos descubrir la salida que has preparado para nosotros. Guíanos en este camino. Llévanos de tu mano, Señor, y suelta esas llaves proféticas que son respuesta a nuestras oraciones, para poder entender que por más difícil que sea el camino, habrá una salida. Por más oscuro que sea el día, habrá un amanecer. Por tormentas que vengan y rodeen nuestras crisis y no veamos la salida, con todo eso podemos creer que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Mi Padre, bendigo a mis amigos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay respuesta a las necesidades del hombre. Gracias por esta palabra y gracias por la respuesta que vendrá a causa de ella. En el nombre de Jesús te lo ruego y te doy gracias. Amén y amén. Mi amigo, qué bueno que podamos escuchar y ver esta palabra. Pero ahora no es meramente lo espiritual, también queremos conectarnos contigo, estar contigo, ayudarte y acompañarte en estas actividades de la cuarentena, de este encierro por el coronavirus o la crisis que sea. Esta semana tenemos varios espacios para poder conectarnos contigo y poder continuar construyendo una comunión con nuestros hermanos y, claro, delante de la presencia de Dios. Lo primero es que todos los días, de 5 a 6 de la mañana, tenemos una conexión que llamamos madrugadas con Dios. De 5 a 6 de la mañana, nuestro tiempo de oración por YouTube, cuando oramos y entregamos cada situación en la mano de Dios, Él va a responder. Luego, todos los días, de lunes a viernes, tenemos la oración que nos ayuda a conectarnos con el Señor, y es de 7:30 a 8 de la noche. Y los días miércoles también tenemos ayuno de 10 a 11 de la mañana, donde también hay una manera de conectarnos con el Señor. Te puedes vincular para orar en el Zoom que al final de nuestro video va a salir. De lunes a viernes Dios nos ayuda a poder conectarnos, pero el día sábado, a través de los grupos de fe, el pastor Daniel Sánchez con los jóvenes y la pastora Joana con los adultos, podemos encontrar por Zoom una manera para comunicarnos en el nombre del Señor. Amigo, pero también hay una manera, y es a través de los mercados solidarios. Es a través de poder ver que el Señor nos ha ayudado a darle de comer a mucha gente. Si tú has ayudado y puedes ayudar de nuevo, haz ese favor. Y en la empatía del mes de abril, que es entender al necesitado, como el profeta entendió a la mujer y los vecinos entendieron a esta mujer, así también queremos que tú puedas mirar que hay situaciones de familia que nos rodean muy complicadas. Una ayuda tuya, un mercado tuyo hará que la palabra empatía se ponga en práctica. Pero también apoyemos la obra misionera. No nos olvidemos de nuestros misioneros que con sus oraciones y el aporte siguen caminando por el mundo entero, llevando el amor de Cristo Jesús a ellos que están en necesidad. No abandonemos el proyecto misionero, no abandonemos el mercado de ayuda social y no abandonemos la confianza en Dios, porque si Él lo hizo ayer, también lo hará el día de hoy. Te bendigo en el día de hoy. Soy el pastor Eduardo Sánchez desde Bogotá, Colombia, con una palabra de bendición para ti. Que tengas el mejor de los días y la más grande de las bendiciones de hoy en adelante. Recuerda, confía en Dios, que Él tiene la respuesta para tu crisis.